Gracias, contador, por venir. ¿Cómo anda? ¿Bien? Había salido en titulares rimbombantes en los medios nacionales este tema de que aparentemente a partir de fin de mes, bueno, incluso varias categorías de monotributo dejarían de usar el famoso talonario de papel, me refiero, y pasarían a usar exclusivamente el sistema de facturación electrónica. ¿Esto hay alguna novedad en ese sentido? La resolución de la AFIP es para los responsables inscriptos, que a partir del 31 de marzo se dejaría de usar todo lo que sea papel. Pero los responsables inscriptos ya no habían entrado en este sistema electrónico. Gran parte del consumidor final, el que vende para consumidor final, usa hoy controladora fiscal. Y mayoristas, digamos, todavía no estaban utilizando en algunos casos papel, digamos. O sea que depende de la actividad. Entonces a partir del 31 de marzo está por lo menos la resolución, si no hay ningún tipo de prórroga o algo, empezaría todo el sistema a funcionar bajo factura electrónica. O sea, aquellos, los monotributistas quedan fuera, todavía siguen con el papel. Estamos hablando de responsables inscriptos. Todavía responsable inscripto. Claro, los monotributistas irán a pasar, digamos, a responsable inscripto, depende del escalón. Digamos, el escalón, claro. Hablando de escalón, tiene que ver con esto del anuncio también que todo el mundo está discutiendo, la eliminación, o mejor dicho, el elevar el mínimo de ganancias que lleva a 30.000 pesos a aquellos que quedan exentos de aportar y desde luego una escala gradual de aportantes y una escala gradual también en su porcentual, ¿no? Claro, al anunciarse eso y en vías de las paritarias, muchos entienden de que esta eliminación que dejaba un buen número de ciudadanos con posibilidad de tener mayor oxígeno en su salario, bueno, otro buen número ahora, luego de las paritarias, también ingresarían en ese segmento. Es decir, ¿se favorece a un número de trabajadores o luego de las paritarias prácticamente va a ser exactamente lo mismo? En realidad, si vos sacás la cuenta de la cantidad de trabajadores que quedan excluidos del impuesto a las ganancias, es mucho mayor de los que quedan incluidos, digamos. Ajá. O sea, creo que se está revisando la parte de jubilados, que dentro de las escalas podrían caer algunos jubilados que están cobrando por encima de ese valor, que ingresarían hoy a tener retención de impuestos a las ganancias que antes no lo tenían. Pero eso creo que está en revisión, lo dijo Abab ayer, así que... el tema es que lo que es fundamental en el impuesto a las ganancias, que todavía han decidido no hacerlo este año, que seguramente lo irán a hacer por ley y demás, es el aumento de las escalas. Las escalas son el gran problema de este sistema, digamos que al no subir las escalas, distorsiona todo el sistema de impuestos a las ganancias y se empieza a pagar ganancias sobre ajuste de capital. Eso le pasa a las empresas, digamos, cuando vos no podés ajustar por inflación los balances, digamos, estás pagando un aumento de valor por inflación, lo estás pagando como ganancia, ¿se entiende? Entonces hay toda una distorsión en el impuesto a la ganancia que eso seguramente se irá a corregir para el año que viene. Te hago una pregunta, Oscar, y eso es una cuestión política, obviamente excede a lo tuyo, pero digo, desde tu conocimiento en el área económica, ¿es un buen momento como para empezar a hacer en consenso una verdadera reforma tributaria que elimine todos estos parches que levantamos un poquito la sábana, se cae, se descubre el pie del otro lado, la corremos para el costado y me queda el brazo izquierdo afuera, si hago hacia el derecho me queda el otro brazo también? Pregunto, porque son todos parches que ya vienen de anteriores gestiones, queda claro, pero no hay una visión de qué va a pasar con si va a haber impuestos o no al circuito financiero. Mucho se le está achacando a este gobierno de que está haciendo mega transferencias a los sectores más poderosos en desmedro al sector trabajador, algunos parches de eliminación de IVA, esa es otra pregunta que te voy a hacer luego, beneficiarían, y lo pongo en potencial, al tema de la inflación y bajar un poco los precios, pero hemos visto que hasta acá los precios no bajan, lo compensan por otra manera. Digo, ¿por qué no poner el erudito del Frente Renovador, el erudito del justicialismo, el erudito del Frente Cambiemos, y poner los eruditos que vos quieras a consensuar una verdadera reforma tributaria? Mirá, el tema de la reforma tributaria viene de varios años. Es un sistema muy engorroso, inclusive para los estudios contables, para liquidar impuestos últimamente. Si ustedes no pueden salir a trabajar de la cantidad de papeles, gastás más en papel de lo que tenés que pagar de impuestos. Es muy engorroso el sistema del cálculo, inclusive ahora con esta reforma de impuestos a las ganancias, también se complica muchísimo
el determinar exactamente quién entra y quién no entra. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, hay que hacer una gran reforma tributaria, hacerlo todo mucho más simple, pero obviamente que eso lleva tiempo. Vos fíjate que el gobierno recién lleva 60 días, Sí. Ha encontrado desastre donde levanta la alfombra y está tapando cosas y arreglando situaciones, digamos, que son urgentes. Entonces, a mí lo que más me preocupa, digamos, es la falta de paciencia de la sociedad, digamos, donde se sabe, digamos, que las cosas hay que corregirlas, pero en realidad no estamos dispuestos a pagar los costos de corregir la situación. La inflación se sabe de que es un tema y que la tenemos que corregir porque la vemos todos los días en el supermercado. Ahora, el tema de que cuando empezamos a ajustar el tema de inflación, la sociedad no está dispuesta a aceptar los ajustes. Ese es un gran tema. Lo que pasa es que también hay sectores que no le podés pedir paciencia, porque hay sectores que no llegan a fin de mes. Hay pymes medianas, chicas, que te cortan la cadena de pagos y no sabes con qué afrontar. Ni siquiera estamos salarios desde el vamos, imagínate después a nivel impositivo, de tener regularizada la situación y demás. Hoy por hoy, 2 o 3 meses que esto suceda, empiezan las quiebras, ¿no es cierto? Hay sectores que no tienen espalda para aguantar esto. Es verdad lo que vos decís, no solamente la parte salariada, sino la pyme, que no puede no puede ni siquiera afrontar los aumentos de sueldo que se pueden llegar a venir en paritarias, digamos. O sea que es una situación bastante complicada. Bien, todo el mundo está hablando que viene Obama. Que es una señal fuerte por la relación con la madre patria, y también una señal fuerte en este intermedio de las negociaciones con los holdout, ¿no? La mayoría de los holdout, 15.000 millones, sería prácticamente la primera propuesta. Sí, más o menos. Quedando la gente de Paul Singer, los más fenicios, digamos, duros, todavía en análisis de aceptar o no. Pero bueno, sería un apoyo político y una visita muy fuerte en este sentido. ¿Qué cambia a partir del arreglo con los holdouts, que nosotros lo vemos de afuera? ¿Qué cambiaría para la macroeconomía argentina? Mira, hay una cosa importante. Digamos. ¿Volver a pedir plata prestada? Bueno, yo te cuento una cosa. Vos estás en una situación hoy de un déficit fiscal muy grande del Estado. O sea, cuando yo te contaba el año pasado que íbamos a terminar el año con 10.000 millones de dólares de déficit, llegamos a los 40.000 millones de déficit de pesos. Entonces, eso es lo que el Estado gastó más de lo que le ingresó. Por impuesto, por lo que vos quieras, digamos. Eso hay que financiarlo. Si el gobierno decidiría hacer un ajuste ya de los 40.000 millones de dólares o de los 10.000 millones de dólares de déficit, queda el 50% en el margen de pobreza. Es impresionante lo que podría ocurrir. Entonces decide por la parte gradual. ¿Qué nos ayudaría si nosotros arreglamos con los fondos buitre, que es sumamente importante y la visita de Obama es importante en ese sentido, digamos, como un apoyo del país más fuerte, digamos, de que se arregle de una vez por todas esto? Es que la Argentina vuelve a tener los mercados internacionales con posibilidades para obtener crédito a tasa baja, ¿sí? O sea, a tasa razonable como lo obtiene Uruguay, Chile, Brasil, digamos, a tasa de 4 o 5% anual, cuando hoy cualquiera que no quiere prestar nos cobran un 15%. Entonces eso va a ayudar, digamos, a que en el cortísimo plazo la Argentina pueda financiar el déficit fiscal con toma de deuda. Y eso afectaría mucho menos en la parte interna. O sea, es sumamente importante. Ahora, no tenemos que llegar a cometer los errores de la década del 90, que en vez de financiar el déficit fiscal con emisión de moneda, porque no se podía, como se hizo en esta década, se hizo vía endeudamiento. Pero siempre el problema está en el gasto del Estado. Bien. En una década o en la otra década siempre fue el gasto del Estado. ¿Algunas preguntas por parte de la gente o del Tano? A ver, adelante. Sí, Oscar, en este caso es particular la pregunta. En los primeros días de gestión de Mauricio Macri, el dólar, después de aquella devaluación, hubo una baja en la cotización del dólar. En la jornada de ayer tuvo su pico más alto, cerca de los 15.65. ¿A qué se debe esto y a quién beneficia particularmente que el dólar esté cada vez más alto? Mirá, el dólar hoy está regulado por la oferta y la demanda. En el momento cuando se liberó el cepo, la gente tuvo un shock de confianza, más la liquidación de los exportadores, o sea, de la parte cerealera,
que hizo que hubiera dólares, digamos, como para que la poca demanda que había pudiera bajar el dólar. En realidad no subió. Vieron que estaba 16 el dólar blue y de pronto lo vimos en 13 el dólar oficial. Ahora eso, el mes de marzo, el mes de fin de febrero y marzo es un mes complicado porque no hay liquidación de exportaciones. Y sin embargo hay interés por parte de lo que le está sobrando un dinero de volver a comprar un poco de dólares. Entonces es una demanda genuina que hay. Por un lado, la parte de ahorro... significa falta de confianza en el sistema bancario argentino y refugiarse en el dólar. Déjame que termine, Riga. Por un lado, la parte que le puede sobrar a alguien comprar un poquito de dólares porque no tiene interés en otro tipo de inversión. Pero por otro lado, está toda la demanda de dólares para pagar las importaciones, que este gobierno decidió autorizar una cantidad de importaciones que no estaban autorizadas en el periodo anterior. Entonces hay un montón de pedidos, digamos, que van a entrar ahora en el mes de marzo, que vienen del exterior, que hay que pagarlo. Y eso necesita comprar dólares en el mercado. Entonces está presionando un poquito la demanda. Ayer el Banco Central en los primeros días había decidido que estaba bien de que el dólar volviera a sus valores normales de alrededor de 16 pesos, pero ayer salió a intervenir porque en realidad se le iba un poquito de las manos y creo que vendió algo de 120 millones de dólares. Vamos a ver esta puja, empieza de nuevo una puja, digamos, de interés sobre lo que se necesita para importar, lo que están queriendo ahorrar en dólares y lo que el Banco Central está dispuesto a que el dólar suba. Ahora, con todas las medidas que se está dando para el sector de las empresas grandes, para el sector de los exportadores, son 7 empresas que han sido siempre las más beneficiados, el sistema bancario, ¿no? Aquellos que también hicieron una mega diferencia en el gobierno anterior. Todavía los réditos para... Está bien, lleva 60 días, es cierto, pero las empresas no veo que tengan voluntad de un gran nivel de inversión por las proyecciones que puedan dar en cuanto a frutos. Por el contrario, vemos un clima por ahora muy recesivo, ¿no? En ese sentido. Mirá, y aparentemente el país si va no a es salir... con el látigo, las empresas argentinas no funcionan. Claro, bueno, tenemos un problema por ahí, pero por otro lado, digamos, la única forma de parar esa situación es la inversión extranjera. La inversión extranjera en nuevas empresas, en ampliar empresas, en generar más productos en el mercado. Cuando vos generás más productos en el mercado, tenés sobreoferta, entonces produce baja de precio. Entonces acá tenés un gran problema, digamos, por un lado una inflación por emisión monetaria y por un gran aumento del gasto público y por otro lado por la demanda. ¿Sí? Si vos tenés mucho dinero en el bolsillo y querés demandar el mismo producto, eso sube por efecto de querer demandar. Y te voy a hacer una, pero desde el lado económico, lo que se siente en la calle es, volvimos a la época de Menem. Bueno, no es verdad. Volvimos a la época de Menem, vamos a abrir las importaciones, van a venir las empresas extranjeras, van a aniquilar el mercado interno, van a reventar la industria nacional. ¿Ves que han sido, vos que tuviste y ya estabas trabajando en este ámbito, en un gobierno y en el otro, ves que hay similitudes en el tema del mercado financiero o económico? Mirá, la única similitud que yo le veo, digamos, es de que intenta estar en el mundo. Que Argentina vuelva a estar integrada en el mundo, digamos. No podemos crecer si estamos aislados del mundo. Entonces esa es la única similitud con la década del 90, pero en la década del 90 teníamos un tipo de cambio fijo, no se podía mover de ahí. Hoy el tipo de cambio fluctúa como la década anterior. La generación de confianza de este gobierno a nivel internacional es mucho mejor. O sea que cuando vos tenés una buena relación con el mundo te ayuda para que vos los ajustes que tengas que hacer sean menos dolorosos para el mercado interno. Entonces, todo en 60 días, bueno, podés evaluar tampoco una década, ¿no? Pero todo indicaría, digamos, que después de este ajuste que se está produciendo en estos primeros 6 meses, el segundo semestre ya va a ser más débil, digamos. Y van a ir despacito las variables poniéndose en orden y vamos a atender a... Por eso lo que yo digo, la sociedad tiene que tener un poquito de paciencia. ¿Sí? Hay sectores que no la pueden tener, Oscar. No, hay sectores que no, bueno, esos sectores hay que ayudarlos, pero hay otro sector que sí pueden hacerlo y no tienen paciencia. La digamos, mega ¿no? concentración de la riqueza argentina. Pero bueno, pero acá nos comportamos como niños, ¿no? O sea, ponemos una norma de que no vamos a cortar más las calles porque afectamos a todo un sector de la sociedad y el otro dice vamos a hacerlo porque me están diciendo que no. O sea, estamos comportándonos como chicos. ¿Viste cuando el chico le decía esto no lo haga y te lo hace de gusto? Claro. Bueno, la sociedad está actuando así. Digamos. Prohibido prohibir. ¿Viste? Ya lo decía la Biblia. Gracias, muchas gracias.